Cristiano, ¿cómo estás tratando a los demás? Christian, how are you treating others? ¿Sabías que la forma que tratas a los demás Did you know that the way you treat others, es de gran importancia ante el Señor Jesucristo? it is of great importance to our Lord Jesus Christ. De hecho, In fact, la manera en que usted como cristiano y yo como cristiano tratamos a los demás how you and I treat others tiene todo que ver con cómo vivimos para Cristo. has everything to do with Christian living. Tiene todo que ver con la vida cristiana. It has to do with the way we live our Christian life. En Mateo capítulo 7, el versículo 12, In Matthew chapter 7 verse 12, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. whatever you wish that others would do to you, do also to them. Encontramos aquí lo que Jesús nos enseña, es la marca distintiva y característica de su pueblo del nuevo pacto. We find what Jesus teaches us to be the characterizing and distinguishing mark of his forgiven people. El discípulo de Jesús, The disciple of el Jesus, que ha sido perdonado por la expiación de Jesucristo en la cruz, the one who has been forgiven by the expiation of Jesus on the cross, el que ha sido comprado al precio de sangre por Jesús, the one that has been bought by the blood of Jesus, será caracterizado por esta instrucción del versículo 12. would be characterized by the instruction we find here in verse 12. Así que hoy vamos a dedicarnos al estudio de lo que el Señor nos está enseñando en lo que famosamente se conoce como la regla de oro. So we're going to look and study what the Lord has here for us and what is famously known as the golden rule. Y vamos a ver 3 puntos en el versículo 12 que creo que Jesús quiere que veamos como sus discípulos. And we're going to see 3 points here that Jesus wants us to see as his disciples. Primero, First, la conexión de la regla de oro con el Sermón del Monte. the connection of the golden rule to the Sermon on the Mount. Segundo, Secondly, la conexión de la regla del oro con toda la vida cristiana. the connection of the golden rule to all of your Christian life. Y finalmente, And finally, la conexión de la regla del oro con el Antiguo Testamento. its connection of the golden rule to the Old Testament. Hagamos esto juntos y observemos el texto una vez más, empezando con el versículo 12 y esa primera frase. Let's do this together and observe verses 12 together. Let's look at that first part of that phrase. Versículo 12 comienza con así que. So that first part says, so whatever, Así que todas las cosas y procede dando la regla de oro. and so whatever you wish, and he proceeds in describing the golden rule. Esa frase inicial, así que, o tal vez su versión puede traducirlo, pero eso. So we might have it say, the phrase starts off with so whatever or therefore. Esa conjunción, aunque es pequeña, es muy importante para entender el sermón. So that conjunction there, even though it's tiny, it's important. Porque esta conjunción significa que Jesús está conectando el versículo 12 con el resto del Sermón del Monte. That conjunction there of that word so, he is connecting verse 12 with the rest of the Sermon on the Mount. Para decirlo de otra manera, And to say it in another way, esa conjunción que encontramos al principio, así que o por eso, so when we find this conjunction so or therefore, significa que la instrucción de que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con los demás, this instruction of that, so whatever you wish that others would do to you, do also to them, está directamente conectada y unido con el resto de las instrucciones que Jesús nos ha estado enseñando hasta este punto en el Sermón del Monte. it's connected to all of the instructions that Jesus has taught us up to this point on the Sermon on the Mount. Otra manera que podemos saber esto y concluir esto Another way that we can know this and conclude to this, es porque en el versículo 12 because in verse 12, Jesús está enfatizando y repitiendo algo que ya dijo al inicio de su sermón en el Sermón del Monte. he is emphasizing something that he has already mentioned in the Sermon on the Mount. Mire esa última frase en el versículo 12. Let's look at the last part of the phrase in verse 12. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y aquí está la frase.
So whatever you wish that others would do to you, do also to them. And then here is the phrase. Porque esto es la ley y los profetas. For this is the law and the prophets. Esta es la segunda vez que Jesús repite esta frase intencionalmente. This is the second time that Jesus intentionally repeats this phrase. La ley y los profetas fue primero introducida en el sermón en el capítulo 5, versículo 17. The first time he introduces this for the law and the prophets is in chapter 5. Y en el capítulo 5, 17, usted se va a recordar, And in chapter 5, verse 17, as we read, Jesús dice que él no vino a abolir la ley y los profetas, Jesus tells us that he did not come to abolish the law or the él prophets, vino a cumplir la ley y los profetas. but he came to fulfill the law and the Y luego prophets. procede a enseñar que sus discípulos, And then he proceeds by instructing his disciples que ellos van a caracterizarse totalmente distintamente a la religión falsa de los fariseos y los saduceos. he's going to be characterized in a different way than from the religion that the Pharisees and the Sadducees are practicing. O sea, los que siguen a Cristo, Those who follow los Jesus, que conocen a Jesús, those who know him, y van a ser totalmente diferente a la religión superficial que se ve en el judaísmo del primer siglo. they will be completely different from the superficial religion that is found in the first century. Luego en el capítulo 5, Then in chapter él 5, enseña la vida cristiana, he is showing what a Christian life looks like. habla acerca de cómo vive el ciudadano del reino, He speaks about how does a citizen of the kingdom live like. habla de cómo vive el que es sal y luz en un mundo de tinieblas y que se está decadiendo. How one lives a light of light in the midst of darkness. Y cuando va a concluir su sermón en el capítulo 7, And at the end of the sermon in chapter 7, usa esa misma frase de nuevo. he uses that phrase once more. Esto es, versículo 12, And this here in verse 12, Mateo 7:12, esto es la ley y los profetas. in verse 12, chapter 7, verse 12, he says, For this is the law and the prophets. Esto es lo que quiero que veamos. That's what I want us to see here. Esto significa This means que Jesús quiere que veamos Jesus wants us to see que esta regla de oro, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, that this golden rule that Jesus wants us to live out, so whatever you wish that others would do to you, you do also to them. significa que esta regla de oro está vinculada a todo lo que Jesús nos ha estado enseñando acerca de cómo vivimos como ciudadanos en el reino de Cristo en esta tierra. It means that this golden rule is linked to all the things that Jesus has taught us as how to live as citizens of his kingdom. ¿Cómo vive el que ha sido perdonado en el nuevo pacto? How does the one who has been forgiven in the new covenant live his life? El versículo 12 no está separado del resto del Sermón del Monte, Verse 12 is not separate from all of what we've learned on the Sermon on the Mount. sino el versículo 12 But verse 12, es una declaración de resumen it's a declaration, a summary sobre todas las instrucciones que Jesús le ha estado dando a sus discípulos hasta este punto. It's the instructions that Jesus has been giving to his people up to this point. Y esto nos lleva a la segunda observación. And this takes us to the second observation. Esto significa que el versículo 12, la regla de oro, no solamente está conectada con todo el sermón del monte, That verse 12 here, the golden rule, it's not only just connected to all of what's on the Sermon on the Mount, sino segundo, but secondly, significa que la regla de oro es una declaración resumida sobre la vida cristiana. the golden rule is a summary statement about the instruction on Christian living. Estaba con los varones en la mañana With the men that I meet with in the morning, y el hermano Mark me dio un buen ejemplo para poder ver cómo funciona esta declaración de tratar a otros como tú quisieras que te traten a and Brother ustedes. Mark gave a good example here of how you treat others in the way you would want to be treated. Esta regla de oro representa no todo lo que Cristo quiere decir acerca de todos los detalles de la vida cristiana,
This golden rule doesn't touch all of the things that Jesus wants us to live in our Christian life. pero es una frase y una instrucción que representa todo lo que Él nos está enseñando acerca de la vida cristiana. But it is a phrase that represents what he is teaching us about how we live our Christian life. Y un ejemplo de esto sería lo que compartió el hermano Mark acerca de esa frase que tal vez en sus trabajos usted conoce, seguridad primero. An example that Brother Mark gave, and you may be familiar with it in your work, safety first. Alguna vez en sus trabajos, especialmente los varones, si está trabajando en una construcción o nuestros hermanos en la mecánica o carpintería, hay una regla, la seguridad primero, es lo que es más importante para que seamos efectivos. So some of the men might be more familiar with it, those who work in mechanic or carpentry or construction. You have this phrase that whatever you do, safety first. Esa frase no habla de todos los detalles de las reglas del trabajo, Now that phrase doesn't encompass all of the rules of the job, pero tiene que ver con todas las reglas del trabajo. but it does have to do with all the rules of the job. O sea, si yo voy al trabajo de uno de ustedes, tal vez va a tener ciertas reglas. If I were to visit one of your job sites, there might be certain Tienes rules. que usar botas de fierro que si algo se te cae no te cause dolor en el pie. You may have to wear steel toe boots, because if something falls on your foot, it's going Tienes to que break usar it. casco, You may have to use a helmet. tienes que usar guantes. You may have to use gloves. Y te da una lista de cómo puedes llevar a cabo, estar seguros mientras trabajas. And you may have a list of these things that you may need to put on in order to be safe on the job site. En otras palabras, seguros primero In other words, safety es first, un resumen de todo eso. it summarizes all of those rules. Hay mucho más que decir, But yet there's so much more to say. pero tiene todas las reglas que ver con eso. But all of the rules hang on that one. Bueno, algo similar está pasando aquí en el versículo 12. Well, something similar is occurring here in verse 12. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, All of the things, whatever you wish that others would do to you, así también haced vosotros con ellos. do also to them. Es un resumen de todo lo que Jesucristo nos ha estado enseñando acerca de la vida cristiana. It is a summary of what Jesus has been teaching us about how we live our Christian life. Esto es lo que a menudo se conoce modernamente como la regla de oro. And the world knows this as the golden rule. Santiago, en Santiago 2:8, no voltea ahí, lo llamó la ley real. In James chapter 2 verse 8, you don't have to turn there, but he calls it the royal law, Refiriéndose a que es el gran principio. referencing that it is a great principle. Es el gran principio de gran valor y de gran importancia que resume cómo los cristianos deben de tratarse unos a otros en la comunidad cristiana. It is a great principle, a great value of how Christians should treat one another. Y este es el principio general de todas las instrucciones acerca de la vida cristiana. And it is a general principle that all of how we live our Christian life and how we should follow it. Va así. It goes this way. Trata a tu prójimo, Treat others, trata a los demás treat those around you como te gustaría, como deseas que te trataran a ti. how you would want to be treated, how you desire to be treated. Dr. Martin Lloyd Jones lo resume bien cuando él escribió lo siguiente. And Dr. Martin Lloyd Jones summarizes it when he says the following. Resume la regla de oro o la parafrasea de esta manera. And he summarizes the golden rule, the royal law, in this way. Debemos nosotros cristianos, We as Christians, debemos ponernos constantemente en el lugar de otro. we must put ourselves constantly in their position. En nuestra conducta y comportamiento con respecto a ellos, debemos tener cuidado de hacer y no hacer todas las cosas que nos agradan o desagradan a nosotros mismos. In our conduct and behavior with respect to them, we must be careful to do and not do all the things which we have found to be pleasing or displeasing to ourselves. De eso se trata la regla de oro. That is what the golden rule is about. Ese es el principio que domina todas las instrucciones del nuevo pacto. That is the principle that dominates all of the new covenant. Para ponerlo de otra manera, And to put it in another way, en una manera muy familiarizado a la iglesia cristiana, and one way that is very familiar to the Christian church, Levítico 19:18. Leviticus 19:18. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo.
as yourself. Esa es la regla de oro. That's the golden rule. Es lo que te enseñó tal vez tu mamá o tu papá. Maybe your father or your mother taught you that. Es lo que en los Estados Unidos se encontraba casi en todo negocio cuando entrabas para los empleados. Trátense unos a otros como deseen que te traten a ti. And there was a time in the United States that you could go to any place in employment and see, treat others as you would want to be treated. Ahora, por favor recuerde Now, please remember, que este es el punto de enseñanza que ha dominado todo el Sermón del Monte. this is what has dominated the teaching of the Sermon on the Mount. Y tiene que ver cómo el cristiano debe de tratar a su prójimo, And it has to do with how a Christian is to treat their neighbor, cómo debe de tratar a los demás. how you are to treat Y others. solo para ayudarnos a ponerle carne a estos huesos, And to help put some flesh on these bones, esto incluye a tu esposo, this includes your husband, incluye a tu esposa, your wife, incluye a todos en nuestro círculo familiar, everybody that's in your family circle, mamás, papás, hijos, nietos. mothers, fathers, children, grandparents. Incluye a los cristianos que son miembros dentro de una iglesia local. It includes the Christians that are in your local church Incluye a cristianos que no son parte de tu iglesia local. and Christians that don't belong to your local church. Incluye a los que trabajan contigo. It includes those who are your coworkers, Incluye a tus supervisores. your supervisor, Incluye a tus vecinos de tu vecindario. your neighbors in your neighborhood, Incluye a los que se oponen en contra de ti. and it also includes those who oppose you. Incluyen a los que te critican. It includes those who criticize Incluye you, a los que te rechazan. those who reject Y you, de acuerdo al Sermón del Monte, incluye a tus enemigos y a los que te persiguen. and according to the Sermon on the Mount, it also includes your enemies and those who persecute you, Solo para ponerle carne a los huesos. just to put some flesh on these Así bones. que empieza a pensar en esas personas que Dios ha puesto en nuestro círculo, en cual Dios hoy nos está diciendo, la vida cristiana se trata de cómo lo tratas a ellos. So start thinking about the people in your life and see what God is saying. I need to treat them like I would like to be treated. Ahora, Now, Jesucristo nos acaba de decir que esta regla de oro se puede ver en todas las instrucciones del Sermón del Monte. Jesus has just shown us that you can see this instruction, this golden rule throughout the Sermon on the Mount. Así que esto significa que si usted estudia el Sermón del Monte y todo lo que Jesús nos ha enseñado hasta este punto, That means that if you study the Sermon on the Mount and everything he has been instructing us, puede encontrar la regla de oro en las enseñanzas del Sermón del Monte. you can see the golden rule throughout his instructions. Eso sería una excelente asignación para hacer esta semana en su propia casa. That's a perfect assignment for you to do this week as you study your scripture. Pero solo permítame darle dos ejemplos de cómo se ve esto en el Sermón del Monte. But I will give you at least two examples of how you see this on the Sermon on the Mount. No nos vayamos lejos, váyase y regresemos al capítulo 7, versículo 1 al 5. Now don't go too far, just turn back to chapter 7, verse 1 through Y 5, lo que Jesús nos enseñó hace unos versículos atrás. and what Jesus has just taught us a few verses behind. No juzguéis para que no seáis juzgados, Judge not that you may not be judged, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. for with what judgment you judge, you will be Y judged. con la medida con que medís os será medido. And with the measure you use, it will be measured back to you. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjeme sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces veráis para poder ayudar o sacar la paja del ojo de tu hermano. Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. ¿Dónde está la regla de oro aquí? Where is the golden rule here? Bueno, Well, piensen esto conmigo. think about this with me. ¿Okay? ¿Alguna vez, At one time, have you ever alguna vez has recibido críticas injustas have you ever been harshly criticized unjustly? o críticas duras? Or these harsh critiques? Me refiero a lo que Jesús nos prohibió hacer en Mateo 7, 1 al 5. What I mean here is what Jesus is prohibiting us to do here in Matthew 7, 1 through 5. Esas críticas que son duras, injustas, detallosas, condenatorias. These critiques that are harshly, unjustly, judgmental.
¿Alguna vez Have you ever has tenido una persona que ha hecho su trabajo personal that a person who has made it their personal job de 24 horas al día y 7 días a la semana to be 24/7, ser el detective personal contratado por Dios that they are a hired detective by God, y viene con su lupa buscando cada error, cada pequeñito falla que has hecho para mantener un registro personal de tu vida y entregárselo a Dios para que Dios te juzgue con gran juicio? and this person with their magnifying glass looks for every error and every mistake you've ever made, and they keep a long record of it just so that they can give it to God. ¿Alguna vez has pasado por esa experiencia? Have you ever been through that experience? Me recuerdo que el primer año de pastorear había alguien en nuestra asamblea In my first year of pastoring, there was somebody in the assembly. que siempre me miraba con una lupa. That person would always place this magnifying glass on me. Todo lo que hacía me decía cómo lo hice mal. Everything I did, they would tell me how I did it wrong. Cuando terminaba el sermón, podía estar seguro que cuando me bajaba, iba a venirse a secarme y decirme todos los errores o cómo él o ella hubiese hecho lo diferente. And this person would wait for me to finish the sermon, and as soon as the sermon was over, that person would come and tell me everything I did right or wrong, or you could have done it like this. Pasaba el domingo, recibía textos, correos electrónicos continuamente de todo lo que estaba mal, lo que debía de corregirse. And so Sunday would pass, and I would still get a text message or an email telling me of what I did wrong. Era una inmensa frustración para mí. This was of great frustration for me. Se parecía como que estaba caminando, en inglés dice walking around eggshells, como que estaba caminando en cada lugar teniendo cuidado porque iba a ser criticado por cada cosita. So I felt like I had to walk around eggshells around this person. ¿Alguna vez has pasado por eso? Have you ever lived through that? Y peor, And worse, en el versículo 3 y 5, and in verses 3 through 5, Jesús describió a una persona como estas como teniendo un 4x4 saliendo del ojo intentando de ayudarte. and Jesus describes that as a person who has like this 4x4 out of their eye, and they're trying to help you. Es decir, ve todas las fallas entre ti, pero no puede ver las fallas inmensas entre él o ella misma. This person can see everything that's wrong with you, but yet cannot see it in themselves. Así que tal vez esa persona diga una cosa correcta, pero se hace muy difícil aceptarlo con todos los errores que tiene en su vida. And that person may be telling you something that is true, but it's really hard to take it from them when they are so much wrong in their life. Bueno, tal vez has pasado algo así. So you may possibly have lived through something like that. O peor, tal vez estás haciendo algo así. Or worse, you're the one doing it. Pero el punto y cómo se aplica la regla de oro es esto. But the point, and how do you apply the golden rule, is this. No te gusta eso. You don't like it. No es justo eso. It's not just. No es bíblico eso. It's not biblical. No es honroso eso. It's not loving. Esto no exalta a Cristo en esto. It doesn't exalt Christ in this. No es demostrar amor en eso. It's not demonstrating his love. Es falta de misericordia en eso. It's a lack of mercy. Es orgulloso eso. It's prideful. Es arrogante It's eso. arrogant. Por lo tanto, no lo hagas a otro. So therefore, don't do it to others. Es así de sencillo cómo se aplica la regla de oro. It's that simple. How do you apply the golden rule? No significa que no corriges, That doesn't mean that you don't correct no significa others. que no evalúes, That doesn't mean that you don't evaluate the pero situation. no lo vas a hacer de una manera arrogante, You aren't going to do it in an arrogant no way, lo vas a hacer con una disposición que desea que a la otra persona llegue condenada, and you don't do it with a disposition that you wish that that person is y condemned. no lo vas a hacer sin primero sacarte el 4x4 de tu ojo. And you're not going to do it first without first removing that 4x4 plank out of your eye. Vas a hacerlo bíblicamente, You're going to do it biblically. porque esa es la manera que tú quisieras que otro lo hiciera contigo. That is the way you want them to do it with you, Si necesitas ayuda o necesitas corrección. if you need help or correction. Para decirlo como lo dice Jesucristo en el versículo 12, As you see in verse 12 here that Jesus is telling us, todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, David, así también hazlo con ellos. whatever you want men to do to you, David, then you do also to them. Okay. Otro ejemplo Another example acerca del sermón del monte. in regards to the Sermon on the Mount. Okay. Vaya a Mateo 5, 33 al 37. Turn to Matthew 5:33 through 37. Podemos dar muchos ejemplos, pero este me llamó la atención.
I can give you many examples, but this one really, it caught my attention dentro del Sermón del Monte. within the Sermon on the Mount. Brevemente leamos juntos, versículo 33. Briefly, let's just look at verse 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord. Pero yo os digo, es la instrucción de Jesús a sus discípulos, Here is Jesus' instruction to his disciples, but I say to you, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great Ni king. por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. Y el versículo 37 es la instrucción, es lo que Él quiere que hagan. But in verse 37, here is the instruction Jesus is giving us. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y tu no, no. But let your yes be yes and your no, no. ¿Dónde se encuentra el principio de la regla de oro aquí? So how do we apply the principle of the golden rule to this? ¿Alguna vez te han mentido? Have you ever been lied to? ¿Alguna vez has experimentado la gran tristeza de una promesa rota? Have you ever experienced the great sadness of a broken promise? El dolor de ser engañado, ser defraudado. Or deception, to be let down, to be betrayed? De alguien que le diste tu confianza y falló grandemente y ahora ya no hay confianza, te sientes ese fracaso, ese dolor. You trusted somebody and they broke your trust, and now you feel this betrayal, this deception, this sadness. Pues Jesús en Mateo 5:33 al 37 And Jesus tells us in Matthew 5:33 to 37, le dice al pueblo perdonado por su sangre he tells his people, his new covenant people, que ellos deben de ser caracterizados por gente que dice sí y su sí es sí y su no es no. that they should be characterized as people that when they say yes, their yes is a yes and their no is a no. O sea, So, in other words, Jesús nos instruye como sus discípulos a ser hombres y mujeres de palabra. Jesus teaches his disciples to be women and men of their word. Personas que hablen la verdad, People who speak their truth. mantengan sus compromisos con Dios y con los demás. People who speak truth and keep their commitments to God and others. Le dijo a su iglesia, Jesucristo, Jesus told his church que si pertenecen a su iglesia that if you belong to his y church representan el reino de los perdonados por su sangre, and you represent his kingdom that has been bought by his blood, ellos deben de buscar a representar al reino de Dios por medio de su integridad en cómo hablan. they should seek to represent Christ in their integrity and how they speak. Deben de ser personas confiables. They should be trustworthy. Sí, no sé si te ha topado y tal vez somos culpables y hemos sido culpables de esto. I'm not sure if this has happened to you. You may be guilty of this. I may be guilty of this. Dices, vienes a casa y dices, sí, llego a tal hora. You're saying, okay, you're going to come to the house at this time? Okay. Y le dice eso a la otra persona, pero la otra persona dice, no creo que llegue, nunca cumple lo que dice. The other person says, I don't think that person's going to show up. He never keeps his commitment. ¿Por qué existe esa falta de confianza? Why is there that lack of trust? Porque probablemente, muy probablemente, la otra persona es una persona que nunca cumple lo que dice. Probably because that person never really keeps anything that they say. Y ya no se toma su palabra como fiable. And now their word is not trustworthy. Tal vez déjeme poner otro ejemplo. Let me put another example. No sé si alguna vez le ha tocado hacer un contrato con un negociante que le haga un trabajo en su casa, le venda algo. I don't know, you've made a contract with somebody that they're going to sell you something or they're going to fix something. Tal vez hiciste un trato con alguien, te toca la puerta, ¿puedo cortar tu grama? Y dices sí, y llegan un trato, ok, va a costar tal y tal dinero, te voy a hacer esto. Okay, they come to your door, they look at your yard, they say, okay, I'm going to do this, and I'm going to charge you this and this. Está bien, se agarran por mano, hacen un deal, como se dice, un trato. So, okay, they make a commitment, a contract, they give each other their hands. Termina el trabajo, te toca, dice, ok, ya terminé, le das el dinero y se va. And they come, they finish the job, you give them the money, and they leave.
Pero cuando ves a ver el trabajo, But when you go and examine the work, ves que no hizo nada de lo que te prometió hacer y el trato que hicieron legalmente o por decir con mano. so you see that that person didn't do anything that they said they were going to do based on their contract or what they gave you from their word. Creo que esa tarjeta de negocio no la vas a estar pasando a otros, I ¿verdad? don't think you're going to be giving that business card out to others Porque no es fiable, because it's not es una trustworthy. persona de palabra. It's not a person who keeps their word. Y no sé si le ha pasado eso, pero eso se siente, como dicen por ahí, gacho, no se siente bien. I don't know if that's happened to you, but it feels really Te bad. sientes como que te robaron, It feels like they've robbed te you. sientes como que te engañaron y te hicieron un truco. They tricked you. They duped you. Ok, entonces entendemos ese sentimiento. So we understand that feeling. Jesús dice que sus discípulos no serán caracterizados de esa manera. And Jesus says his disciples will not be characterized this way. Ellos van a cumplir sus contratos. They are going to fulfill their Esos contracts. trabajadores cristianos van a hacer lo que prometieron. Those Christian workers are going to do what they promised to do. Ellos van a ser gente fiable. Te dije que llego a esta hora. ¿A qué hora van a llegar? A esa hora. They're going to be trustworthy people. They say, I show up at this time, and they show up at that Porque time. representan a un Dios fiel. Because they represent a God that is faithful. Representan a un Dios fiable y confiable. They represent a God that is trustworthy. Representan a un Dios que los ha amado cuando nosotros fuimos infieles. They represent a God who has loved them when we have been the ones Y untrustworthy. ahora, por el poder del Espíritu, buscamos representar a un Dios fiable por nuestro hablar. And now, with our relationship with the Lord, we seek to be trustworthy people and people of our word. Este es cómo se aplica la regla de oro. That's how you apply the golden rule. No nos gusta cuando mi papá me prometió estar ahí y no llegó. Nobody likes, right, when dad promised that he was going to show up and then he doesn't show up. No, esto me duele el corazón cuando me prometió mi cónyuge por pacto ser fiel y no ha sido fiel. It breaks my heart when my spouse has promised to be faithful and then they are unfaithful to me. Oh, man, me sentí súper decepcionado cuando mi hijo o mi hija me dijo que iba a hacer esto. Me prometió que estaba haciendo lo correcto y luego llego y fue mentira. I'm so disappointed with my son or my daughter when they promised me that they were doing the right thing and then I find out that they're not doing the right Esto thing. se sintió irrespetuoso, se sintió doloroso, se quebró la confianza. No, esto dolió. It was painful. You lose trust. It's disrespectful. Jesús dice, pues, Jesus says then, esta es cómo funciona el principio de la regla de oro, acuerdo a Mateo 5:33 a 37. this is how Jesus says, that's how you apply the golden rule to Matthew 5:33 to 37. No trates a otros así. Don't treat other people that way. No los dejes plantados ahí. Don't leave them waiting for you. No los dejes ahí cuando hiciste compromiso. Don't just leave them hanging when you made a commitment with them. Cumple tu palabra. Keep your word. Sé fiel y responsable con tus contratos. Be trustworthy and do what your contract says you're going to do. Sé fiel a tu cónyuge. Be faithful to your spouse. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Everything that you want men to do to you, do to them. La regla de oro. The golden rule. Ok, esos solamente son dos ejemplos. Those are just two examples. Pero estos ejemplos se pueden ver en todo el Sermón del Monte. But you can see those throughout the Sermon on the Mount. Pero esto significa, amados, But this means, beloved, que la regla de oro that the golden rule, debe de ser un sumario, una representación de toda la vida cristiana. it should be a summary of all of your Christian life. Okay. Entonces, déjeme darle dos ejemplos de la vida práctica en cómo se ve la regla de oro. So let me give you some practical examples of how this looks like in your life. Y si me permite usar a los varones y a los esposos, And if you let me, I'm going to use the husbands and para the que men. llamarme la atención primero yo a mí. So I'm going to call attention to myself first. Okay. ¿Has trabajado todo el día, papá, esposo? Husband, father, you've worked all day. Llegas cansado y con hambre. You come home, you're tired, you're hungry, Ya llegó el tiempo para entrar a casa and you're entering the house. y tal vez hacer tu rutina, entrarte al baño o a un descanso en el sofá.
You want to sit down, you want to take a shower, you want to sit on the couch. Yo tengo un recliner. I have a recliner. Y me encanta, siempre cuando estoy manejando veo el recliner en mi mente, digo, ya cuando llegue, me pongo en el recliner, pongo mis pies para arriba y puedo relajarme un poquito. And you know, when I'm driving home, I can envision my recliner and I'm just going to sit there, I'm going to put my feet up. No hay nada malo, estoy cansado. There's nothing wrong with that, you know, I'm tired. Entro por la puerta I go into the door of my house. y el esposo entra y ahí está la esposa cocinando, está moviendo trastes, está para arriba y para abajo. And the wife is busy, she's cooking, she's moving her dishes, she's busy. Y yo estoy mirando a mi recliner. And I'm just looking at my recliner. ¿Cómo se aplica la regla de oro ahí? So how would I apply the golden rule there? Me voy a mi recliner I go to my recliner y puedo ver a mi esposa trabajando and I can see that my wife is working. y me viene a mente, dices, pues yo me imagino que ella también tal vez tuvo un día difícil. Well, I start to think, well, she probably had some time to rest today. No, Oh, yo me imagino que Okay. ella también tuvo un día difícil. oh, I can imagine that she's also had a difficult day. Creo que nos levantamos más o menos al mismo tiempo. We get up about the same time. Creo que le gano un poquito más a ella, pero He- nos levantamos he más o does, menos he does. al He tiempo. beats me. He gets up a little bit earlier than I do. Pero creo que ella también trabajó But she also worked, y creo que también ella no ha tenido un tiempo de descanso. and I don't think that she's had time to rest. Me pongo en sus zapatos, por decirlo de esa manera. So I'm putting myself in her shoes just Digo- to say it. ¿Qué me gustaría que sucediera si yo estuviera cansado, trabajado y deseoso ya de tomar un descanso? ¿Qué me gustaría que deseara yo? So I think, what do I desire after I'm tired? It's been a long day. I want to rest. ¿Cómo se aplica la regla de oro ahí? How do you apply the golden rule there? ¿Cómo se vive como un representante del rey que no vino a ser servido, sino a servir y darse como rescate por muchos? How do you represent the king who came to serve, to be the rescue for many? Pues tal vez So possibly, le sacas a cenar, ya no tienes que hacer eso, vamos a comer. you say, you know what, you don't have to cook tonight. Let's go out to dinner. No, toma un descanso. Let's take a break today. O tal vez, Or maybe, ¿cómo te puedo ayudar en esto? how can I help you Para que los dos podamos tomar un descanso un poquito más temprano. so that you and I can both rest early? ¿Hay algo que te pueda hacer para servirte? Can I do something to serve you? No quiero sentarme sin poder servirte primero. I don't want to sit down first without me serving you first. Trata a otros Treat others como te gustaría que te trataran a ti. as you would like to be treated. Más importante, And more importantly, como Dios nos ha tratado a nosotros. how God has treated us. El eterno Hijo de Dios que se hizo carne The eternal Son of God who made himself flesh y se sometió al Padre en carne y hueso para obedecerlo, humillarse, who submitted himself to the Father, who humbled himself hasta el punto de muerte to the point of death y muerte en la cruz, and the death of a cross para servir a su esposa, la iglesia. to serve his wife, which is the church. Más importante, tratamos a otros como Dios nos ha tratado a nosotros. Most importantly, treat others as God has treated you. Otro ejemplo práctico. Another practical example. Y mi deseo en darte estos ejemplos es que esta regla se debe de vivir en cada área de tu vida, en cada área de mi vida. And the reason I'm giving you these practical examples is because this rule needs to be lived out in all areas of our life. Pero aquí se pone la cosa un poquito más en serio. But here it becomes more serious. Déjeme darle otro ejemplo. Let me give you another example. Alguien en nuestra congregación, Someone in our congregation, como ejemplo, for an example, llega del doctor y se le ha dicho que su hijo, quien él ama, it's been told that this child whom they love ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, nomás va a durar unos meses. has been diagnosed with a terminal illness and will only be here for a few more months. Así que mamá le llama a los ancianos de la iglesia y con tristeza le tiene que compartir noticias que nunca quería compartir. So the mother calls the elders of the church and shares a news that she would never have imagined that she would share. Pastor dice, ¿cómo podemos ayudarte? And the pastor says, how can we help you? No sé, pastor, no sé. Oren por mi hijo, oren por mi hijo. I don't know, but pray for my child.
¿Cómo aplicas la regla de oro ahí? So how do you apply the golden rule there? ¿Cómo aplicas la regla de oro ahí con tu vida tan ocupada, con mi vida tan ocupada, con todas mis cosas tan importantes? How do you do it? How do you apply the golden rule there when you live such a busy, busy life? Yo sugiero que hagamos esta pregunta. I suggest that we ask ourselves this question. ¿Cómo orarías si fuera tu hijo? How would you pray if it was your child? ¿Cómo te sintieras si fuera la noticia que se te dieron a ti acerca de tu ser querido? How would you feel if those were the news that was given to you because it was your child? I don't know about you, but I think my face would be on the ground. No sé de ti, pero yo creo que yo estuviera en el piso. I think I'd be crying, Yo creo que estaría llorando. and I think I'd be begging God, Y yo creo que yo estaría rogándole al Señor, please, Lord, please, por favor, Señor, por Please, favor, Lord. por favor. help, Lord, Ayuda, I need Señor. help, Lord, Necesitamos tu ayuda, please, por favor. I need strength, Lord, Necesito fuerzas. I need faith, Lord. Necesito más fe. La regla de oro cambia todo. The golden rule changes everything. Esto cambia la manera que oras por tu prójimo. It changes the way you pray for your neighbor. Cambia la manera que escuchas cuando tu prójimo te está compartiendo algo. It changes the way you listen when your neighbor is sharing something. Cambia la manera si participas o eres voluntario o no participas y no eres voluntario. It changes the way that you participate or volunteer or don't participate. It changes everything. It cambia todo. Eso es lo que Jesús vino a hacer, That is what Jesus came to do, a cambiar todo. to change everything. Y empezando con el pecador que se rebeló en contra de él. And he does it first with the sinner that rebelled against him. Lo perdona mediante la cruz y su expiación. He forgives him because of the cross and his expiation on the cross. Le da su espíritu y transforma un corazón. And he gives you his spirit and he transforms your heart. Eso es lo que caracteriza el nuevo pacto. That is what characterizes the new covenant. Amor por Dios y sí, amor por el prójimo. Love for God and love for others. Si esto no caracteriza a ti, cristiano, If this does not characterize you, Christian, there's something missing. hay algo que te falta. Because this characterizes everyone who Porque has been forgiven by Jesus Christ. Esto caracteriza a todos que han sido perdonados por Cristo, They want to represent the Que- God who has loved them this way. que quieren representar al Dios que les ha amado en esta manera. Valora la vida de los demás como valoras tu vida. Value the life of others as you value your own life. Ama a otros como tanto te amas a ti. Love others in the way that you love yourself. Trata a otros como te tratas y deseas que te trataran a ti. Treat others the way you want to be treated. Respeta a otro como tú deseas que te respeten a ti. Respect others in the same way you desire to be respected. Sí, esto incluye tus hijos, incluye tus papás, incluye tus vecinos, incluye a los pastores, incluye a los miembros, incluye a todos, incluye a tus enemigos. It includes your children, your parents, your neighbors, the church, and yes, even your enemies. Trata a los demás Treat others como te gustaría que te trataran. Esta es la regla de oro. as you would like to be treated. That is the golden rule. Tercera observación. And the third observation, La regla de oro es una declaración resumida the golden rule is a summary statement, de lo que Dios ha estado comunicando en todas las escrituras. what God has been communicating throughout all of Scripture. Jesús quiere que veamos la conexión de la regla de oro del versículo 2 con el Antiguo Testamento también. He wants us to see the golden rule in connection to the Old Testament as well. Mateo 7:12, regresemos al texto. Go back to Matthew 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. Porque esto es la ley y los profetas. For this is the law and the prophets. Creo que hay por lo menos dos cosas que Jesús quiere que veamos como sus discípulos cuando Él dice, porque esto es la ley y los profetas.
I believe there are two things here that Jesus is telling us here in this statement. For this is the law and the prophets. Primero, First, creo que Él quiere que veamos que la regla de oro no es algo nuevo. he wants to show us that this golden rule is not new. El pacto es nuevo, The covenant is new. pero esta instrucción y enseñanza y promesa es algo que Él ha estado enseñando desde el inicio. This principle, this rule has been taught since the beginning. Y lo puedes leer en el Antiguo Testamento. And you can read it in the Old Testament. Segundo, Secondly, Jesús ha venido para empoderar a la iglesia para vivir de esta manera en el nuevo pacto. Jesus has come to empower his church to live this way in the new covenant. Primero, como ya hemos visto, As we have seen, tal vez te recuerdes cuando estábamos estudiando el capítulo 5, versículo 17 y vimos esa frase, la ley y los profetas. you may remember when we studied chapter 5 and 17, it says the law and the prophets. La ley y los profetas es la manera judía que los judíos usan para hablar del Antiguo Testamento. Was the Jewish way of speaking of the Old Testament. La ley, refiriéndose a Génesis hasta Deuteronomio, The law in referencing the books of Genesis to y Deuteronomy. los profetas, refiriéndose a todos los profetas, incluyendo los salmos y los libros proféticos. And the prophets includes all of the prophetic books and the Psalms and the books that we find in the Old Testament. Y aquí Jesús está diciendo que la regla de oro también es un resumen de lo que Yahweh quiso enseñarle a Israel en el antiguo pacto. And here Jesus is telling us that this golden rule is what Yahweh had given to his people in the old covenant. O sea, So, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. do unto others as you would have them do unto you. Puede servir como un resumen, una breve descripción It can serve as a summary, a brief de description las enseñanzas del Antiguo Testamento, of the teachings of the Old de Testament, las instrucciones del Antiguo Testamento, the instructions of the Old las Testament, ordenanzas del Antiguo Testamento, the ordinances of the Old Testament, los mandamientos del Antiguo Testamento. the commandments of the Old Testament. Si lo leemos, podemos ver la regla de oro saturada en todo esto. If we see this, we see that the golden rule is saturated in Es this. más, And in fact, ya vimos cómo esto es cierto. we saw how this is true. Porque cuando Moisés vino con la ley, incluso la ley mosaica, dentro de la ley mosaica se encontraba esta regla de oro. And when we see that Moses gives the Mosaic law, we see the golden rule, the principle there. Levítico 19:18 Leviticus 19:18. le dice a Israel, amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. Es decir, That is to say, Dios le dijo a Israel que como el pueblo redimido de Egipto, God told the people of Israel as redeemed people that he redeems out of Egypt. una de las características que los hubiesen caracterizado a ellos One of the characteristics that should characterize them como un pueblo as a people es como un pueblo que ama a su prójimo como Dios los ha amado a ellos. they should love their neighbors as God has loved them. Deben de tratar a otros como Dios los ha tratado a ellos. They should treat others like God has treated them. Ahora sabemos que ellos totalmente quebrantaron eso, But we know that they completely broke that. pero el punto es que Dios ha comunicado esto incluso en todas las páginas de las escrituras hebreas. We can see that God has included this even in all of the pages of the Old Testament. Piénselo conmigo. Think about this with me. Consideremos solo algunos de los mandamientos. Let's consider some of the 10 Only a commandments. few. No hurtarás. You shall not steal. ¿Se recuerda del séptimo mandamiento? The 7th commandment, you shall not steal. Éxodos 20:15, Deuteronomio 5:19. Exodus 20:15, Deuteronomy 5:19. ¿Por qué no robar? Why not steal? Primero, First, robar deshonra a tu Dios. it dishonors your God. Si alguna vez te han robado, If you have ever been stolen from, una de las primeras emociones que sucede one of the first emotions that occurs, es un sentimiento y un sentir de deshonra. you feel like dishonored. ¿Cómo te gusta cuando te deshonran? How do you like to be dishonored? Hay alguien que puede levantar la mano y decir, sí, eso es mi emoción favorita. Oh yeah, somebody raise your hand and say, that's my favorite emotion. Me gusta ser deshonrado todo el día. I love to be dishonored all day long.
Pues bien, So, primero, firstly, no robes porque deshonra a la persona que te ama más en todo el mundo. do not steal because it dishonors the person who loves you the most in this world. No robes Don't steal porque deshonra al que merece el mayor de los respetos y honores, tu Dios. It dishonors the one who deserves all of your honor and your respect, which is God. Y segundo, And secondly, la regla de oro. the golden rule. No robes Don't steal porque no te gusta cuando la gente te roba a ti. because you don't like when people steal from you. De adolescente, una de mis vergüenzas fue una vida de ratero. As a teenager, and to my shame, I used to steal when I was a teenager. Todo. I stole a lot. De casas, en carros, todo. I stole from houses. I stole from cars. Y te voy a ser sincero, en esa vida de rebeldía en cual justamente merecía el juicio de Dios. And to be honest, in that rebellious life where I did deserve God's judgment, No pensaba en cómo se sentía el otro. I wasn't thinking of how the other person felt. Pensaba en cómo disfrutar de los beneficios que agarré gratis. I just thought about the benefits of this free stuff that I had. Pero cuando me robaron a mí y yo estaba ya casado, But when they stole from me and I was married, por primera vez sentí esa deshonra. it's the first time I felt that dishonor. Esa incluso como un tipo de violación interior del corazón. And even to like a violation like within me that they took this. Una falta de respeto que hasta entraron para mi casa. A lack of respect. They came into my things, my home. No temen a Dios y no le importa a mi familia. They don't care about God. They don't care about my family. No robes, Don't steal. ¿verdad? Right. Los mandamientos The Ten del Commandments tells Antiguo us, Testamento. in the Old Testament tells us this. Ahí encontramos la regla de oro. There we find the golden rule. Porque no te gusta que te roben a ti. You do not like that they steal from you. Otro ejemplo. Another example, No cometas adulterio. do not commit adultery. Sexto mandamiento. It's the sixth commandment. Éxodo 20:14. Exodus 20:14. Deuteronomio 5:18. Deuteronomy 5:18. No codices a la mujer de tu prójimo. El 10º mandamiento. Éxodo 20:17. Deuteronomio 5:21. Do not covet your neighbor's wife. The 10th commandment, Exodus 20:17. ¿Por qué? Why? Porque deshonra a Dios. Because it dishonors God. Deshonra al juez. It dishonors the judge. Deshonra al Dios que es un Dios de fidelidad y de pacto. It dishonors a God who is faithful in his covenant. Deshonra al Dios que es la definición de lo que nosotros conocemos como amor. It dishonors the one who defines what love is. Porque menosprecia la redención de Dios en cual Él nos ha rescatado de donde venimos. Because you despise the mercy of God who he's given to you from where he's rescued you from. Segundo, Secondly, porque eso nunca nos gustaría que nos sucediera a nosotros. because we would never want that to happen to us. Nunca. Never. La regla de oro satura los 10 mandamientos y todas las instrucciones en la ley mosaica. The golden rule saturates the 10 commandments and the Mosaic law. Piénsalo. Think about it. Lees la ley mosaica y dices, dice la ley mosaica que si ves el buey de tu vecino por lejos y ves que se ha escapado del redil. The Mosaic law tells you that if you see your neighbor's animal and it has escaped from its pen and it's off on the street, No lo veas y sigas caminando. don't just walk by and say, oh, it's over there. Ve, busca al güey para que no se haga mal, no se haga daño. Busca y te importe la propiedad de tu vecino. It says, go out of your way to get your neighbor's property, to take care of it, to bring it back to him. ¿Por qué? But why? Porque si esa fuera tu propiedad Because if that was your property walking away, y tu vecino viera que eso te pertenecía a David, and your neighbor knew that belonged to you, a ti
Te gustaría tanto que tu vecino dejara todo para decir, no, esto le pertenece a mi amigo, esto le pertenece a mi vecino. You would want your neighbor to say, no, that belongs to my friend, that belongs to my neighbor. La regla de oro satura las instrucciones de las escrituras. The golden rule saturates the scripture. Dr. Martin Lloyd-Jones lo resume muy bien de esta manera. Dr. Martin Lloyd-Jones sums this up well. Porque la ley nos dice, ¿por qué la ley nos dice no codiciemos los bienes y posesiones de nuestro prójimo? Why does the law tell us not to covet our neighbor's goods and possessions, Ni de su esposa, ni de ninguna otra cosa. or his wife, or anything else? ¿Por qué la ley nos dice no matarás, Why does the law tell us thou shalt not kill, no robarás, thou shalt not steal, no cometerás adulterio? thou shalt not commit adultery? ¿Qué significa todo esto? What does it mean by all of this? ¿Está diseñado simplemente para que usted y yo defendamos estas cosas como reglas y regulaciones o como subsecciones de leyes de parlamento que nos gobiernan y controlan y nos mantienen de ciertos límites? Is it designed simply that you and I shall uphold these things as rules and regulations or as subsections in the acts of parliament which govern and control us and keep us within certain limits? No, eso no es el objeto. No, that's not the object of it at Por lo all. menos no es el objeto absoluto. It's not the object at all. No, absolute. Absolute. Todo el propósito y el verdadero espíritu detrás de todo esto The whole purpose and the real spirit behind it all this es is this one, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que debemos amarnos así los unos a los otros. that we are to love our neighbors as ourselves, that we are to love one another. No, esto nos lleva a la segunda observación y última observación. This takes us to this final observation. Algunos acusaron a Jesús injustamente Some accuse Jesus falsely de ser alguien que no venía a promover piedad y santidad. that he did not come to promote piety and holiness. Algunos injustamente acusaron a Jesús en el día de Jesús y todavía lo hacen, Some unjustly accused him, and some still do, que él vino a contradecir lo que Dios habló por Moisés. that Jesus came to contradict what God had given Moses. Los fariseos y los saduceos, mira, quebranta esta ley, quebranta esto, quebranta esta tradición. The Pharisees and the Sadducees were like, look, Jesus breaks this law and this tradition and this one. Dios les dijo a sus discípulos para corregir ese error, él no vino a abrogar la ley y los profetas. And Jesus tells his disciples that he did not come to abolish the law and the prophets. Él vino a cumplirlas. He came to fulfill them, Él vino a realizar esta vida to realize them here in this life, y hacer esto posible por medio del nuevo pacto en su sangre. and to make this possible through his blood, through the new covenant. En Mateo 11, no tiene que voltear ahí, Jesús dice que algunos decían de él, In Matthew 11, you don't have to turn there. Jesus said, some mentioned this of me. este es el Hijo del Hombre, el que vino bebiendo y comiendo, y es un glotón y borracho, y solo es un amigo de publicanos y pecadores. They say, this Son of Man came drinking and eating and is a glutton and a drunkard, a friend of tax Ese collectors and Jesús que no sinners. es un promotor de una vida impía que contradice todas las escrituras hebreas. Jesus is a promoter of an unholy living and disregards God's law. Jesús dice, no. Y Jesús dice, no. Todo lo que les he enseñado en el Sermón del Monte, nos dice Jesús, Everything that I have taught you, Jesus says, in the Sermon on the Mount, es la manera que debe caracterizar el pueblo del nuevo pacto. should characterize the people of the new covenant. Y esto es lo que Dios siempre ha intencionado desde las escrituras hebreas. And this is what God has always been intentional about since the Old Testament scripture. Y Jesús, por su encarnación, And Jesus, through his incarnation, por su vida perfecta, by his perfect life, por su muerte expiatoria, by his death on the por cross, su resurrección poderosa and his powerful y por resurrection, el derramamiento del Espíritu sobre su iglesia, and the
Holy Spirit being poured out on his church ha hecho esto realidad por medio del nuevo pacto. has made this a reality for his disciples. Porque cuando veas una iglesia pequeña o grande del nuevo pacto, Whether you see a small church or a large church in the new covenant, debes de ver a cristianos perdonados que se aman unos a otros. you should see Christians that have been forgiven who love one another, Que aman a unos a otros porque quieren reflejar el reino del Padre que los ha amado de esta manera en Jesucristo. who want to reflect the love of God that they have to the world. ¿Cómo estás aplicando y viviendo la regla de oro tú, cristiano? How hoy? are you applying the golden rule in your life today, Christian? Piénsalo. Think about it. Todos estamos siendo y debemos de ser confrontados en cómo está siendo aplicado la regla de oro hoy como iglesia perdonada. All of us should be thinking about how are we applying the golden rule to our life and the life of the church. Y solo una cláusula muy importante. And just an important clause here. Si no conoces a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, If you do not know Jesus as the Lord and Savior of your life, no solamente es imposible realmente vivir la regla de oro, it's impossible to live out the golden rule. porque no lo puedes hacer sin Cristo You y can't el do it without Espíritu de Christ, Cristo, without His Spirit. sino segundo, Secondly, si intentas de hacerlo, todo lo que haces es inútil porque son obras no aceptables ante Dios. even if you attempt to do it, your work is futile. It will not be accepted by the Lord. Solo en Cristo Only in Christ, tienes el poder del Espíritu de Dios para vivir en el nuevo pacto. you have the power of God to live in the new Y covenant. solo en Cristo And only in podemos Christ, hacer las obras que tienen efectos y consecuencias eternas you para la can gloria de Dios. do the works that have eternal effects in God's Así kingdom. que si hay alguien aquí que no le pertenece a Cristo, So if there's somebody here today and you do not belong to Jesus, hoy tira tu vida totalmente en confianza a Él, give your whole life in full trust to Him, porque Él perdonará tus pecados because He will forgive you of your sins y cambiará tu corazón and He will change your heart y escribirá su ley en ti and He will write His law in you para que camines en sus caminos. so that you may walk in His ways. Pero regresando y terminando con nosotros, But to finish here with us, esto es algo que nos afecta a todos. the golden rule affects us all. ¿Cómo Dios te está llamando a vivir la regla de oro como cristiano a ti? How is God calling you as a Christian to live out the golden rule? Porque el cristiano no toma esta instrucción ligeramente. Because the Christian does not take this instruction lightly. Quiere representar al Dios que lo ha amado de esta manera. He wants to represent the God who has loved him. Vivamos la regla de oro. Let us live out the golden rule. Oremos juntos. Let us pray together.